Universidad Siglo XXI, la universidad que va contigo, presenta. Muchas gracias, amigas y amigos de Aula TV Ideas del Siglo XXI. El día de hoy tenemos un programa muy interesante acerca de la crisis que vive el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco. Esta crisis inició el día 15 de abril, en la fecha en que terminaba el registro de las planillas de los candidatos a presidentes municipales, en lo que muchos militantes consideraron un madruguete de la dirigencia estatal que registró planillas sin respetar los acuerdos con los candidatos a presidentes municipales, sin que estos fueran tomados en cuenta. Varios de los candidatos, inclusive de los que habían ganado las candidaturas a las presidencias, se inconformaron y están tomadas las instalaciones de ese partido. Los inconformes plantean la salida del dirigente estatal Javier Guízar como condición para concluir esta crisis. Vamos a platicar con militantes y con dirigentes del PRI para que nos den su opinión sobre esta situación de conflicto que prevalece en el Revolucionario Institucional del estado de Jalisco. Acompáñenos. De esta figura que nos puede decir, ya no podemos sobrevivir si no nos educamos. Porque antes el gobierno de Zacatecas, a juicio de los ojuelenses, carreras sin disciplina. Muchas gracias, amigos de Aula TV Ideas del Siglo XXI, por continuar con nosotros en este programa. Vamos a tener ahora la visión y la opinión de una gente que desde la atalaya, desde la observación, como analista político, vive los fenómenos que en esta tarea de la política se dan en México y particularmente en Jalisco. Alberto Uribe, ¿cómo estás, Alberto? Muy bien, muchas gracias, contento de estar otra vez aquí en Aula TV. Gracias a ti, Alberto, por tu disposición, porque además para nuestros amigos televidentes siempre es interesante escuchar opiniones. Ya en este programa existe la oportunidad de conocer la opinión de quienes han impugnado el proceso interno del PRI, quienes piden la remoción de la dirigencia, y de un militante que ha vivido en carne propia estas decisiones. Tú, como analista político, Alberto, ¿cómo ves la crisis del PRI? Parecía que ese partido desahogaba su proceso de postulación sin mayores fracturas y al final surge el conflicto que está todavía latente. Yo creo que el PRI sufre la consecuencia de su modelo organizacional, es un problema sistémico, le llaman ahí los académicos, y consiste en que el modelo de estructura de organización que se construyó para el PRI era un modelo para administrar el poder en el siglo XX. Hoy estamos en el siglo XXI y evidentemente que este modelo que actualmente tiene hoy el PRI no necesariamente es un modelo que pueda acercarse a los grupos sociales y ciudadanos. Hoy en día las tendencias es que los partidos políticos tengan la capacidad de tener interlocución, pero con las organizaciones ciudadanas y civiles. El PRI, su esencia es tener el control de sectores y sindicatos. Mientras el PRI siga con su modelo de administración, que era el modelo de administración del poder, el modelo de administración de la dictadura democrática, difícilmente va a poderse posicionar como un partido con reglas del juego claras. Creo que una de las cosas que está sucediendo en este momento en el PRI es que desde el 2000 prácticamente que se perdió la presidencia de la República, y en Jalisco desde el 94 fue la elección, que también 95, pero el 95 se perdió la elección. El problema es que no tiene reglas claras del juego. Cuando uno está en una institución o cuando uno está en un convivio social, lo menos que espera uno es que las reglas del juego sean claras y aceptadas por todos. Recordaremos que intentaron primero abrirse a procesos a la ciudadanía. Ajá. Y terminó siendo, sí les ayudó a posicionarse, pero a la vez terminaron haciendo ahí un montón de trampas en muchas de las elecciones, ¿no? Y muchos procesos derivaban en verdaderos erraderos. Y muchos procesos derivaban en rompimientos de personas del partido que terminaron emigrando por razones naturales del PRI. Entonces creo que el PRI no ha logrado encontrar un modelo de
organización, de reglas claras, que todos acepten prácticamente los resultados. A diferencia, por ejemplo, del PAN. En el PAN prácticamente sí es un grupo de notables los que prácticamente eligen a quiénes son sus candidatos, pero todos conocen prácticamente las reglas del juego y son muy pocos casos los que realmente terminan impugnando. Entonces creo que este es un asunto en primer término que quisiera plantear. En segundo, la dirigencia de Javier Guízar, que es prácticamente la que se está impugnando, tiene dos momentos. El momento del día D, que le podríamos llamar, y el momento del día D tiene que ver con el reparto del pastel. Ese es el gran problema. O sea, la culminación del proceso interno. Eso es el gran problema, porque días antes algunas personas hablaban que Javier Guízar había logrado sacar a los dinosaurios y que había logrado posicionar en la zona metropolitana candidatos jóvenes, incluso contra personajes con el poder del propio Raimundo Gómez Flores, de Eugenio Ruiz Orozco, del propio Ramiro Hernández y una serie de grupos posicionados al interior del PRI. Y bueno, los logran desplazar en un primer momento y ahí todo mundo o muchas de las personas decían que Javier tenía un liderazgo importante hasta para verlo en el 2012 de candidato a gobernador. Ahí, eso es antes del día D. El día D, que es el registro de las planillas, que es uno de los ejercicios más difíciles en la vida de un partido político. La postulación de candidatos. La postulación y la construcción de las planillas, tanto de diputados plurinominales como de diputados de mayoría, como los de representación proporcional. Eso nos dice que hay mucho interés por ser representante popular. Seguramente las cosas no les van tan mal, ¿no? Pero a partir de este día D y a partir de este registro, que me parece que Javier Guízar se equivoca en la construcción y la suma de acuerdos. La política es eso, la política es sumar a los más posibles dentro de un proyecto y dentro de un partido y dejar la menor cantidad de personas lastimadas. Yo creo que Javier llegó algo crecido después de haber logrado sacar la zona metropolitana bien, después de haber logrado sacar las diputaciones de mayoría para el Congreso de Jalisco bien, y eso me parece que les hizo tener algunas torpezas de operación política y en la construcción, evidentemente, de los acuerdos. Bueno, estás aportando dos visiones muy interesantes. Una, la que tú le llamabas la cuestión sistémica, de que el PRI nace en el 29 del siglo anterior, desde el poder, es el único partido en todo el mundo, hay que tenerlo presente. El PRI no tuvo la necesidad de buscar la conquista del poder, nace desde el seno, desde las entrañas del poder presidencial de Plutarco Elías Calles. Efectivamente pierde el poder en el año 2000 y no ha podido construir reglas claras que la suman quienes participan dentro del mismo. Eso es correcto. Y también la comparación que haces con el PAN, que Gómez Morín, Efraín González diseñan un conjunto de reglas que a la actualidad prevalecen y que un panista nace desde el principio con esos ejercicios. Bueno, pero a ver, mientras no reconstruya el PRI sus reglas en consenso, ¿no le ves entonces posibilidades al PRI de darse un cauce pactado para postular sus candidaturas? Corto plazo sí, pero estamos hablando de un partido que si no hace una nueva declaración de principios, si no se reinventa, va a ser muy complicado que tenga un gran futuro, en donde quepan los que ya están con más experiencia y los que apenas estábamos entrando. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante, ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral.
La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Porque es evidente que la mayoría de sectores y sindicatos no representan muchas veces ni a sus agremiados, o si los representan, estos no se sienten conformes con la misma representación. No es lo mismo tener un partido político que tenga que administrar el poder, como era el caso del PRI durante tanto tiempo, un partido en donde las decisiones eran verticales y todo mundo sabía que las tomaba el presidente y en consecuencia los gobernadores de los estados, y prácticamente no había quien se opusiera. Esas eran las reglas del juego y eran aceptadas por todos. Cuando existe este vacío de establecer cómo van a ser los procesos para la postulación de candidatos, cuando en una elección es de una manera, la siguiente de otra, pues evidentemente que esto hace que se generen este tipo de caos como los que se están empezando a generar. Y también te dice que el PRI hoy en día realmente, como ningún partido político prácticamente yo siento, tiene claridad de un proyecto de país o de nación. Cuando prevalecen los nombres, los candidatos, las personas sobre una visión de país o una visión de Estado, quiere decir entonces que el modelo de organización política como tal no es lo suficientemente fuerte, es lo suficientemente endeble, ¿no? Porque está sustentada en individuos, está sustentada en Jorge Saranas, en Zamora, en personajes siempre, en personalidades, ¿no? Ajá. Ahora, tu otra línea de argumentación, la exclusión de las generaciones adultas en las candidaturas. ¿Crees que fue el detonante? Tú hablabas de que había sido, a final de cuentas, un proceso, por decirle de alguna manera, como te pareció entonces como una traumático desplazamiento de las generaciones. Tú mencionaste nombres, Raimundo, Eugenio Ruiz Orozco, podrías añadir otros nombres y apellidos, Ismael Orozco, el propio José Manuel Correa, una gente muy acreditada en el PRI, que no aparecieron en las planillas de candidatos. ¿Ese fue un factor importante? Es como cuando me decían que hay que hacer un proyecto generacional y yo les preguntaba ¿en qué consiste el proyecto generacional? En que nosotros tenemos que llegar. Y les decía, no, un proyecto generacional consiste en tener un proyecto para una nueva generación en donde quepan los que ya están con más experiencia y los que apenas estábamos entrando, ¿no? O los que apenas están entrando. Me parece que tanto los que estaban en el poder durante tanto tiempo cometieron el error de excluir a los que ahora aparentemente llegan, como hoy en día cometen el error los que están llegando de querer excluir a los que estaban antes, ¿no? Es un juego que lo vivieron y que se quejaron y que lo están aplicando.
creo que eso fue llenando el vaso. Lo que derrama la gota del vaso, evidentemente, es la imposición de candidaturas, los acuerdos cupulares, los acuerdos debajo de la mesa, los no consensos de las planillas en los diferentes municipios y estos acuerdos en donde el dirigente estatal del PRI hace cupularmente negociaciones, algunas de ellas previstas o vistas hacia el 2012. Ahora, me queda claro que hoy en día en el PRI hay muchos malagradecidos con Javier Guízar, ¿no? Porque muchos de ellos cercanos a él, muchos de ellos apoyados por él, algunos hasta candidatos a diputados plurinominales como dirigentes de sectores y sindicatos que la verdad ya no tendrían nada que hacer ahí, pues son los mismos que encabezan el movimiento hoy contra él, ¿no? Entonces, ahora, también fallaron las formas, ¿no? El registro de planillas a muy temprana hora, sin llevar a los candidatos a lo que es normal en un acto de protocolo, claro, sí, como para evitar las protestas ahí. Es una gran fiesta, se supone, el hacer tu registro de candidatos, ¿no? Sí, creo que ahí, si lo hicieron a las 7:30, yo me imagino que Javier Guízar en esos días ha de haber tenido una gran presión. Aplica la política de muchos dirigentes priistas, que es la política del avestruz. Nunca dan la cara en ciertos momentos, siempre se esconden. Y no haces alusión porque es una de las actividades personales de Guízar. Y nadan de muertito, no, de otros dirigentes anteriores, incluso hacen lo mismo. Creo que Javier Galván hacía lo mismo, y otros dirigentes anteriores. Nadan de muertito todo el tiempo y las cosas ahí van. Creo que es lo mismo que ha sucedido en el país. El PRI tiene un gran reposicionamiento, en gran medida porque no se subió al pleito entre PAN, PRD. Nada de muertito, y eso lo lleva a estar posicionado. En el corto plazo, ¿tendrá efectos negativos al PRI esta crisis aquí en Jalisco? Lo grave es que yo he tenido la impresión que el PRI, desde que perdió el gobierno aquí en Jalisco, no ha logrado establecer un proyecto serio de partido político y un proyecto serio de visión de Estado. Mientras eso no sucede, creo que lo hace un partido bastante endeble, bastante susceptible a cometer errores. El grave problema que tiene el PRI, uno se pone a pensar y dice, bueno, es que los hierros y errores del PAN son terribles en Jalisco, la verdad, dignos como para no votar por ellos. Sí, el problema es que una crisis como esta le hace a la gente observar y ver, y le hace recordar, en muchos de los casos, muchos de los errores que había cometido el PRI, y los hace decir, es que el PRI no ha cambiado, sigue siendo igual. Y se les puede hacer que la gente ¿Tiene remedio el PRI? Que la gente borre los errores. Yo creo que tiene remedio en la medida que se reinvente, en la medida que los sectores, sindicatos, organizaciones y CNOPs y todas estas cosas sigan, la ciudadanía común no se identifica con estos modelos de organización, porque son modelos además que los tienen apretados, porque son modelos además que les quitan dinero en sus cuotas sindicales, y esto mismo hace que la gente termine repeliendo. Mientras el PRI no vaya a modificar y a entender como se entendió en 1929, en 1938 y en 1946, que debía cambiarse y renovarse, yo no creo que tenga grandes posibilidades. A lo mejor la ola los puede llevar a regresar, pero sin tener un proyecto realmente construido a futuro, ¿no? Gracias, Alberto, como siempre muy interesantes tus opiniones y aportaciones. Vamos a continuar, vamos a escuchar la opinión de un militante del PRI y por último de un dirigente que es el vocero de los que impugnan a Javier Guízar en la dirigencia del partido. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Aula TV y Días del Siglo XXI, por continuar con nosotros en este programa en el que estamos analizando la crisis por la que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco. Vamos a conversar en este segmento con un militante del PRI, un militante de muchos años que ha tenido diversas funciones, cargos directivos en su municipio, candidato y presidente municipal del mismo en Tototlán, diputado local por ese distrito que tiene cabecera en La Barca, en fin, un actor del PRI, un militante de un municipio, podríamos llamar intermedio en cuanto al número de electores, como es el de Tototlán, y que es un municipio tipo
de la mayoría de los que configuran la geografía. Él es Carlos Mercado Tinoco. Carlos, ¿cómo estás? Sí, muy bien, muchas gracias por invitarnos a este programa y a ustedes, amigos televidentes, por dejarnos entrar hasta su hogar. Carlos, tú como priista de carne y hueso, que ha vivido y que vive la pasión de la política, la defensa del PRI en muchas elecciones, en muchos comicios, ¿qué sientes como priista en esta situación? Mira, se siente en primero rabia y en segundo lugar una desilusión, ¿sí? De que el Partido Revolucionario Institucional tuviera la oportunidad de oro de poder reconquistar varios espacios a través de las diputaciones, tanto federales como locales, y de recuperar posiciones en las presidencias municipales. Todo esto por el simple desatino político de la dirigencia estatal, se vuelva esto un polvorín, se derrumben todas esas expectativas que estaban ya creadas por los mal gobiernos de Acción Nacional en los municipios, por las corruptelas, por los desaciertos del propio gobernador, que era un capital político que el PRI tenía en sus manos. Se desborone esto, se haga polvo solamente por el interés de unos cuantos que no supieron manejar, no supieron cabildear, no supieron ser incluyentes para que su proceso de selección de candidatos fueran oídos y atendidos la militancia, los sectores y aquellos simpatizantes que sin ostentar ningún cargo de representación también tienen derecho a acceder al poder simpatizando y militando en un partido político. Esto desgraciadamente se ha ido de las manos. Ahora, Carlos, la rabia, hablas tú de la rabia. La rabia es un sentimiento que se va gestando, se va dando, no es el enojo de momento. ¿Cómo se va dando esa rabia? Ustedes que participaron en un proceso buscando una planilla en Tototlán, por ejemplo. Sí. Posteriormente te nombran a un contemporáneo, Jesús Herrera Lomelí, que nunca se paró. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo, y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando ahora. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral.
La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Sí, la rabia empieza gradualmente creciendo. Cuando llegas, tocas a la dirigencia no te atiende, la dirigencia se desatiende, la dirigencia te subroga la responsabilidad con gentes como en este caso José Manuel Carrillo Rubio. O sea, hablas, por ejemplo, ustedes, como seguramente lo hicieron, y es una práctica, todos los grupos en los 125 municipios. ¿Buscaban a quién? ¿A Javier Guízar? Es obvio, todo mundo acuñamos aquel viejo refrán, a la víbora la cabeza. En este caso vienes, buscas la cabeza no se asoma, la cabeza no te atiende, la cabeza se desatiende, la cabeza envía señales, en este caso a su brazo operador político, el tristemente recordado ahora Manolo Carrillo, ¿sí? Que ya en los pasillos se le acuñó Mañolo, porque fue una de mañas, una de mentiras, aparte de una sobrada prepotencia y de una sobrada conducta que choca y te restriega en el rostro de que tú has dado la cara por el PRI y llegas con un sujeto que ni siquiera ha sido capaz de ganar las elecciones en las que ha participado. Él fue diputado local producto de un litigio ante el tribunal, no pudo ganar ni su municipio a Totonilco, ¿sí? Y quiere tener la autoridad moral sobre personas que han ganado elecciones, pero sobre personas que tienen una militancia probada. Insensibilidad Totalmente, la insensibilidad empezó desde el día que iniciaron. Yo, conocedor de varios procesos electorales y partícipe en ellos, anteriormente el PRI te mandaba un delegado distrital que ponía orden, que ponía presencia, que concertaba, que cabildeaba. Al delegado distrital que nombraron por intereses políticos para iniciar los cambios de los comités municipales, en el caso del distrito 15, Alfonso Briceño, por la simple gracia de ser hermano del rector en turno en ese tiempo, Carlos Briceño, una gente que Alfonso no conocía de política, no conocía de nada, ¿sí? Posteriormente te nombran a un contemporáneo, Jesús Herrera Lomelí, que nunca se paró a ver cómo eran los procesos. O sea, lo más elemental en política, que es la operación. Claro. Que es el propiciar diálogo o escuchar. Totalmente. Las partes interesadas. Ser incluyente, ser incluyente. En este caso, el PRI no quiso ser incluyente, borraron de la lista a varias generaciones. Yo en ninguna lista vi gentes de los 70, 80, 60, 50 años, ¿sí? Quisieron borrar a todas esas generaciones de un plumazo. Y bueno, que fue el caso de que ya no fueron candidatos gentes como Socorro Velázquez, Raimundo, Eugenio Ruiz Orozco, Ismael Orozco, o sea, Paco Morales, gente que ha sido valiosa, que ha dado la cara, pero que bueno, también advertidos estuvieron ellos desde el momento en que permitieron que se llegara con un Javier Galván, que sus intenciones era venir a borrar generaciones. Y hoy la razón está dada, todos fueron borrados y solamente se hizo el club de Toby e incluyeron a los cuates. Y a la hora de la decisión, ¿hubo las puertas abiertas o los canales estatutarios? No, Enrique, lo que hubo fue una sobrada prepotencia, fue una sobrada arrogancia, diciéndoles, y si quieren, y aquí están, y las puertas del partido están muy abiertas, como si estuviera muy sobrada la militancia en estos tiempos. Esas frases se llegaron a acuñar cuando don Arnulfo Villaseñor Saavedra, cuando Eugenio Ruiz Orozco, todavía cuando Santillán.
pero de ahí para acá, las puertas del partido deben estar abiertas para entrar, no para salir. Y ellos, esta dirigencia actual, propició las salidas, no le interesó mantener a la militancia. La militancia no pide más que ser escuchada, más que tener atenciones y que se comporte una dirigencia en forma incluyente. Y hubo ausencia de esas actitudes. No hubo operación política, no hubo inclusión política, hubo arrogancia, hubo prepotencia y hubo que se desentendieron al grado de que Guízar duró perdido en pleno proceso. Ilocalizable. A él le resultó quizás mucho la farsa de darte una tarjeta con su número de celular que nunca contestó. Ahora, ¿cómo avisoras? ¿Crees que el PRI pueda salir de esta crisis? Y estoy hablando en el plazo inmediato, ya de cara a una campaña que inicia exactamente dentro de 8 días. El PRI se ha recuperado de muchas crisis. La crisis de Madrazo se recupera, la crisis de un Arturo Montiel que recupera el gobernador actual del Estado de México. El PRI sabe salir avante. Es cuestión de ponernos a platicar, es cuestión de negociar una buena inclusión de todos los actores políticos y el PRI sale avante. Somos gente organizada, tenemos base, tenemos sustento legal, tenemos sustento ciudadano, tenemos muchas cosas que nos unen en común. Aquí simple y sencillamente es mantener un diálogo y no encerrarse en el club de Toby, que fue el error que se cometió desde la llegada de Javier Galván a este edificio. Tú hablaste ahorita de varias crisis, todas con referentes nacionales, que efectivamente eso es innegable. El PRI ha sido un partido que históricamente ha tenido capacidad de transformación, de superar momentos difíciles, pero en esta particular de Jalisco, ¿crees que le alcance de aquí al 5 de julio de este año? Pues mira, crisis en Jalisco nunca se había vivido de este tipo, porque no habían llegado voraces a dirigir a este partido. Había llegado gente con prudencia, gente con oficio, gente con sensatez y no había habido este tipo de crisis. Había habido casos aislados que te inconformaban una planilla en X tal municipio, ¿sí? Pero hoy sí fue, yo no le dirigiera una crisis, le pegó un cáncer en fase terminal a esta dirigencia. Y sí, si este movimiento sigue, si Beatriz Paredes voltea a ver la crisis y propone alternativas de solución, pero alternativas reales, porque el hecho de que pongan a negociar con todo el respeto a una Patricia Retamosa, que apenas sabe dónde queda Avenida del Campesino 222, eso no es solucionar el cáncer, ni siquiera es un paliativo. Aquí se necesita gente con oficio, gente que venga, siente las bases e incluya a todos para poder librarla de aquí al día de la elección. Caso contrario, que sigan con Rafael Castellanos, que también fue parte de las farsas y de los fraudes y de todo lo que sucedió en la integración de las planillas, esto no tiene remedio. Es como darle una aspirina a un cáncer. ¿Y se tú necesita una cirugía mayor para resarcir este problema. ¿Tú ves imprescindible para dar una salida a este conflicto, la salida de Javier Guízar? Debe de ser innegable. Los errores se pagan, Enrique. Aquí se cometió un error y debe ser pagado. Javier Guízar no merece el respeto de ningún militante priista. Nunca lo ha merecido. Ha sido un afortunado de la política. Él vende su amor al mejor postor. Y lo vimos en su desarrollo desde que fue dirigente de la Vanguardia Juvenil Agrarista aquí a la vueltita en la CNC. Fue un tipo inestable que conforme amanecía con un grupo político se pasaba al otro y al otro. Con eso no se hace un oficio político ni una formación y tampoco se hace una autoridad moral. Aquí necesitamos a alguien con autoridad moral. Carlos, gracias por tu opinión, por tus comentarios. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias, amigas y amigos de Aula TV, Ideas del Siglo XXI. Vamos a tratar el tema
de la situación por la que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional en el estado de Jalisco. El PRI es una institución en la que se puede estar en acuerdo o en desacuerdo sobre la función, sobre el papel que juega en nuestra vida pública. Sin embargo, nadie puede negar el peso específico que tiene en la vida de nuestro país, en el estado y más en la proximidad de una elección, del inicio de una campaña. Y el detonante, como lo mencionas, es precisamente el registro de las planillas de candidatos. En un momento continuamos. Fíjate que yo entré a estudiar la carrera de administración, la tuve que abandonar por el trabajo y ahora se me hace más difícil cada día poder terminar la carrera. Yo ni siquiera lo intenté, no, es que se complica mucho trabajar y estudiar, entonces tuve que elegir entre las dos. Aquí estoy trabajando. Esperen, ya podemos estudiar sin descuidar el trabajo. Sí, claro, la Universidad Siglo XXI nos da esa posibilidad. Oye, qué interesante. Ahí podría terminar mis estudios. Miren, esta universidad se especializa en el sistema educativo no escolarizado, en educación a distancia. Imparte 10 licenciaturas que cuentan con el reconocimiento de la Secretaría de Educación Jalisco. Yo ya estoy estudiando y la verdad me está resultando muy cómodo. Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Oye, ¿ya sabes dónde vas a estudiar? Yo ya hice mi solicitud, pero pues ya no me preocupo porque encontré una mejor opción. ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Ay, pues es una nueva universidad. Sí, la Universidad Siglo XXI es una escuela en la que puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Haz de cuenta, en esta universidad no tienes que asistir a clase y con el tiempo que te queda libre puedes dedicarlo para trabajar. Además, con lo que gastas en transporte para ir todos los días a la universidad, prácticamente pagas tu colegiatura. Pero entonces, ¿cómo estudias? Ay, pues ¿no has escuchado hablar sobre la educación a distancia? Algo, pero no sé exactamente en qué consiste. Imagínate, desde tu casa. ¿Y en verdad eso se puede? Las carreras se cursan en 3 años, no tiene periodos de inscripción y cuentan con el respaldo de más de 60 asesores con reconocida formación académica y experiencia laboral. La Universidad Siglo XXI te brinda la posibilidad de realizar tus estudios de licenciatura y trabajar al mismo tiempo. Estudias a la hora en que mejor te acomode, desde tu casa, y los exámenes los haces por internet. Contáctanos en www.uniso.edu.mx 01800 024 0046 o en calle Morelos 1514, Guadalajara, Jalisco, México. Somos la universidad que va contigo. Alberto es un militante, pese a su juventud, con una amplia trayectoria y una militancia muy participativa, muy activa dentro del revolucionario institucional. Ha tenido diversas funciones, diversos encargos, y en este proceso de diferendos que hay, Alberto funge como vocero de los priistas inconformes. ¿Cómo se origina este problema en el PRI? Que podremos sintetizar es el desconocimiento de militantes, de candidatos a diversos cargos de elección a la actual dirigencia que encabeza Javier Guízar. ¿Cómo se origina esta situación, Alberto? Enrique, se presentan un catálogo de acciones derivadas principalmente de la construcción de las planillas de regidores y el registro de estas planillas ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de una manera muy poco transparente, podemos decir desasiada en términos políticos, y
la manera como se va y se registra casi en la clandestinidad, a espaldas de los candidatos a presidentes municipales que encabezan estas planillas. 8 días después del registro, nosotros seguimos recibiendo solicitudes de información de quiénes son los miembros de las planillas que acompañarían a los presidentes municipales. Aunado a esto, una serie de elementos que nos van entregando de manera anónima personas que se acercan mientras estamos nosotros resguardando las instalaciones del Comité Directivo Estatal, nos revelan una serie de manejos discrecionales de recursos del partido, lo que nos lleva a una condición de pérdida de confianza a la directiva del partido. Y bueno, en tiempos donde los candidatos están a punto de salir a presentar su plataforma política e ideológica, se nos hace imperativo el relevo de la dirigencia para poder tener la garantía de que habrá un comité directivo respaldando a los candidatos en el proceso electoral que está presente. Ahora tú dices, Alberto, y con razón, hubo en el último día que los partidos tenían, de acuerdo a los términos que la ley electoral establece para registrar sus planillas, hubo eso que algunos llamaron madruguete, otros llamaron hacer un registro a espaldas de los propios candidatos a las presidencias municipales. Ese fue el detonante, pero ¿no te da la impresión como que se había venido larvando un ambiente de inconformidad, inclusive una actitud de exclusión, sobre todo en generaciones de priistas de 50 años, de 60 años, mayores de edad a los de la dirigencia, entre otros de los factores? Sí, sin lugar a dudas es un catálogo importante, y el detonante, como lo mencionas, es precisamente el registro de las planillas de candidatos. Yo quiero apuntar aquí algo muy importante, lo que genera este movimiento como un movimiento sin precedentes, es el hecho de que son candidatos, son personas que tienen la representación en las geografías políticas donde van a competir, es decir, son gente que ganó procesos internos para ser postulados candidatos, logró consensos dentro de las clases políticas regionales, y de una manera atropellada la directiva empieza a quererles negociar posiciones en las planillas. Esto no debe de ser, no es propio de una democracia ni siquiera adolescente, ya no digamos madura. Es una actitud irresponsable, y ante esto la respuesta que tenemos del Comité Directivo Estatal es tratar de minimizar el problema. Sí. De una manera cínica que exacerba los ánimos de los candidatos y de la militancia que está pendiente de lo que sucede dentro de su partido, y genera una crisis mayor de credibilidad a la dirigencia del partido en el Estado. He de apuntar, Enrique, que como partido nacional hemos tenido una respuesta puntual y muy responsable de parte del Comité Nacional del Partido. Cuando duramos semanas sin tener comunicación con el dirigente estatal, en el momento en el que enteramos... Que fue uno de los puntos que fue incubando mayor inconformidad. Efectivamente. A decir de la militancia, de que lo buscaban, querer tener el acercamiento, hacer la petición, que él participara en la construcción de las explicación del por qué se habían dado, exactamente. Y hubo ausentismo de Javier Guisa. Definitivamente. Pero el Comité Nacional del partido inmediatamente, cuando es notificado de esta inconformidad, envía un representante, solicita la atención del delegado regional del Comité Nacional, y pronto nos ponemos a trabajar para encontrar las soluciones a este problema. Ahorita dentro de la agenda está el tema de la revisión de las finanzas públicas, de las finanzas del partido, que son públicas por ser un organismo de interés público, el tema de la revisión de los problemas de la construcción de las planillas, y tenemos pendiente la integración de un nuevo comité directivo que respalde a los candidatos en sus procesos electorales. Aquí pareciera
que se está ante una disyuntiva, Alberto. Sobre todo esto compete a los simpatizantes del PRI, a quienes creen en el PRI. La disyuntiva es, este tramo que está viviendo el partido es un tramo accidentado, por supuesto. Seguramente habrá quienes digan, le están causando un perjuicio al partido, pero también está la otra cara de la moneda, el cómo atender un asunto de fondo, y más cuando se está hablando ya no solamente del desaseo en la confección de las planillas, sino de manejos irregulares en dineros públicos, a final de cuentas, que viene siendo la malversación de fondos. ¿Cómo surge este componente en el conflicto? Mira, sin lugar a dudas, nosotros estamos conscientes de la crisis que generó el ingeniero Guízar y su equipo en esta etapa histórica del partido político y de la vida electoral del estado de Jalisco. Sí genera riesgos frente al proceso electoral, sin embargo, nosotros con una responsabilidad y visión de largo plazo estamos conscientes de que no debemos dejar pasar este tipo de actitudes, de atropellos. Exigimos la revisión de las responsabilidades y castigos ejemplares en caso de que estos existan en el uso patrimonial de los recursos del partido, que son recursos públicos. Las decisiones que ha tomado el Comité Nacional de relevar a José Luis Monterde, quien ha estado en el epicentro de esta controversia desde el cargo que tenía en toda el área electoral y la representación ante los organismos electorales, al secretario general José Manuel Carrillo, la designación de auditorías o revisión de cuentas de las finanzas del partido, ¿les son insuficientes a ustedes? Nosotros en su momento manifestamos nuestro reconocimiento al Comité Ejecutivo Nacional por avances en el proceso de solución del problema. Estos son avances importantes, vamos caminando en la construcción de la solución general de los problemas del partido para podernos presentar al próximo proceso. El tema de la presidencia del partido es un tema muy importante, porque platicado con los candidatos a presidentes municipales tenemos la manifestación de desconfianza frente al proceso, porque ellos van a ir a presentar sus propuestas a la ciudadanía, quieren tener la tranquilidad de que el partido los va a estar respaldando y que no les va a solicitar un trueque de espacios en planillas o en cargos de administración pública a cambio del apoyo, sino un apoyo incondicional a las propuestas políticas ideológicas que sin lugar a dudas van en congruencia con el catálogo de valores que presenta el Partido Revolucionario Institucional. Alberto, tú eres parte de esa generación que por razones naturales, cíclicas, biológicas, asumió la dirigencia del partido. Políticos en Jalisco, priistas, que ronda los 40 años. ¿Qué crees que les ocurrió? ¿Por qué esa pérdida de rumbo o esa pérdida de lo que podría llamarse sentido común en un proceso que parecía iba transitando con cierta naturalidad, estaba casi a punto de concluirse la postulación de candidatos y en el último tramo revienta esa relación? ¿Qué ocurrió ahí, Alberto? ¿Soberbia? Mencionas tú el sentido común, que yo digo que por lo general es el menos común de todos los sentidos. Aquí es una situación de soberbia, de cinismo y de irresponsabilidad en el desempeño de las funciones de dirigencia, que no son propias de edades, de generaciones, de géneros. Hay octogenarios que la practican, sí, sin lugar a dudas. Y lo mismo incipientes participantes en política. Y no es propio de priistas o de miembros de otros partidos o corrientes. Siempre corremos el riesgo de tener al frente de organismos a alguien que vaya a perder el sentido de la realidad, que vaya a irresponsabilizarse en el ejercicio de sus funciones. Si no sale Guízar o no les conceden la separación de Guízar. Yo estoy confiado en que
pronto, antes de terminar esta semana, tendremos una respuesta muy favorable de la integración de un comité interino que respalde a los candidatos. De no ser así, los candidatos a presidentes municipales estarían en una situación desventajosa por la falta de respaldo de un comité que los apoye de manera incondicional en el proceso de sus campañas. Pues Alberto, muchas gracias y esperemos, porque siempre hay que desear que los partidos políticos, que además son instituciones públicas, financiadas inclusive con erario público, tengan una vida en la normalidad. ¿Crees que les dé tiempo, Alberto, para encarar con eficacia el proceso interno? Sí, estamos listos. Yo he platicado con los candidatos a presidentes municipales y están preparados y atentos al inicio de las campañas políticas para presentar su catálogo de políticas públicas y ponerlo a consideración de la sociedad. Alberto, muchas gracias por tu opinión. Al contrario, Enrique, muchas gracias por esta oportunidad. Me da mucho gusto saludarte. Gracias, Alberto. Muchas gracias, amigas y amigos. Antes de despedirme de ustedes, quiero aclarar que uno de los invitados a participar en este programa fue José Luis Monterde. Él es uno de los señalados por parte de los impugnadores de la dirigencia de Guízar como los responsables de la crisis por la que atraviesa el PRI en Jalisco. Con su atención de siempre, Monterde me unos minutos antes de que este programa se filmara, disculpándose de no participar en el programa por razones e indicaciones del delegado del Comité Nacional del PRI. Sin embargo, ya tienen ustedes 3 opiniones muy interesantes del conflicto por el que atraviesa el Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, que insistimos, al margen de simpatías o antipatías que ese partido genere, es una institución que forma parte de la vida pública de nuestro Estado y por lo tanto es pertinente siempre conocer los procesos que registra esa formación partidaria. Muchas gracias por su compañía.